tengo que pedir perdón por mi ignorancia, pero yo no sabía que en varios lugares del mundo el 4 de julio se celebra a María, refugio de los pecadores, ¿no? Y por supuesto el título de refugio de los pecadores siempre me impresionó, como ustedes saben, en las letanías llamadas lauretanas, que son las que con las que normalmente muchos fieles cuando rezan en público o personalmente usan al concluir el rosario, ¿no? Donde está las letanías que ya conocen, ¿no? Santa María ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, donde decimos también Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen poderosa, Virgen clemente, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, solo para mencionarle algunas de las numerosas nombres con que los llamamos, ¿no? Siempre me llamó la atención estas tres advocaciones dedicadas en las letanías lauretanas. Por si acaso, lauretanas vienen porque son del santuario de Loreto, el santuario mariano más antiguo en Italia, ¿no? Y estas letanías que se rezaban allí fueron aprobadas universalmente por la Iglesia en el siglo XVI. O sea que son bastante viejas, ¿no? Pero siempre me llamaron la atención de todas estas letanías, incluso cuando comencé a rezarlas, ahí cuando no entendía mucho lo de las letanías ni esto, pero las rezaba para incrementar mi devoción en el rezo del rosario, me llamaban la atención siempre estas tres que están juntas, estas tres letanías que están juntas. Refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos. Refugio de los pecadores. Y esto es especialmente maravilloso porque si nos damos cuenta, la vocación de refugio de los pecadores es para nosotros una fuente increíble de bendiciones, ¿no? Por todo lo que implica. Pongámonos a pensar una vez más lo que significa refugio de los pecadores. Refugio de los pecadores. Es decir, todos aquellos que estamos mal con Dios, porque hemos cometido algún pecado, o porque hemos llevado una vida de pecado y hemos estado de espalda a Dios, encontramos en la Santísima Virgen María un camino para el retorno. Encontramos qué cosa, ternura y consuelo. Y obviamente este título es un título que desconcierta a nuestros hermanos evangélicos, pero en realidad tiene una antigua tradición que manifiesta esta increíble cantidad y calidad de recursos que nuestra Santa Madre Iglesia nos proporciona para volver a Dios y para alcanzar nuestra salvación, ¿no? El título oficial que se celebra el 4 de julio es Nuestra Señora Refugio de los Pecadores, abogada, auxiliadora y mediadora. Se celebra en Italia y sé que en algunas diócesis españolas, si algún hermano me puede enviar a través de mis redes sociales o a través del correo de Así Prensa cuáles son las diócesis y si es que efectivamente es así, me gustaría saberlo porque me he quedado maravillado una vez más, como digo, tremenda ignorancia, no saber que el 4 de julio se celebraba esta bellísima fiesta, precisamente porque fue un 4 de julio en 1719, cuando el Papa Clemente XI fue el que coronó a la Virgen con este nombre, ¿no? Y en realidad fue una concesión, porque en ese momento lo que estaba sucediendo en Francia es una herejía jansenista, propalada por un autor que había escrito una biografía distorsionada de San Agustín de Hipona que se llamaba Jansenio. Y no quiero entrar en los detalles y en las complicaciones de los jansenistas, pero básicamente lo que los jansenistas creían, los jansenistas tenían
muchas cosas buenas en términos de la importancia del retorno a la seriedad de la fe, pero básicamente tenían una tremenda desconfianza de el poder de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque consideraban que había que estar en un estado auténticamente perfecto y puro para poder recibir cualquier sacramento, incluso cualquier sacramental. Entonces se convirtieron los jansenistas en la versión católica del puritanismo, ¿no? Y pensaban en un Dios tremendamente abstracto y tremendamente severo, y es precisamente en medio de la época del jansenismo que el Señor revela la devoción al Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque, ¿no? Y la usa, aunque no me gusta decir, porque el Señor no es que use a la gente, sino que la elige como la reveladora de esto que era opuesto a lo que pensaban los jansenistas, que Jesús tenía un corazón de carne que se apiadaba, ¿no? Y en medio de este conflicto es que justamente Antonio Baldinucci, un jesuita, el beato Antonio Baldinucci, sacó una copia de una imagen que se había encontrado en una encina, en un árbol, nadie sabe de dónde apareció, que se veneraba cerca de Montepulciano, en Italia, ¿no? Y este beato, para aumentar la devoción y para incrementar la confianza al arrepentimiento, a saber que el Señor con todos nuestros pecados está dispuesto a acogernos para perdonarnos y transformarnos. Baldinucci, el beato Antonio, comenzó a hacer copias de estas imágenes y a través de sus correrías misioneras, predicando la misericordia de Dios, la llamaba Nuestra Señora de el Refugio, ¿no? Pero finalmente se terminó convirtiendo por la devoción popular en refugio de los pecadores, ¿no? Y la imagen original, se encuentra en la ciudad de Frascati, que está al sureste de Roma. Y para el año 1750, los jesuitas siguieron el ejemplo del beato Antonio, llevaron copias de la imagen y la dieron a conocer a muchos lugares, ¿no? Y esta vocación como refugio de los pecadores cruzó el Atlántico y la envió al continente americano, sobre todo en algunas regiones en México, en el Bajío mexicano, por ejemplo, en la diócesis de Zacatecas y en Puebla, ¿no? Donde una cantidad enorme de esos nichos de esquina fueron elevados en el siglo XVIII con el nombre de refugio de los pecadores. La devoción llegó hasta el norte de California, por el norte, desde México hasta San Francisco, Monterrey. Hablo del Monterrey de Estados Unidos, no del Monterrey de México, ¿no? Y en el sur me dicen, en una historia que estaba leyendo, que llegó hasta Guatemala, ¿no? Y es uno de los datos que me gustaría confirmar, ¿no? Y cuando el Papa decidió coronarla, se fijó su advocación este 4 de julio, y una advocación que el Papa la tomó con todo entusiasmo. ¿Por qué? Porque, como digo, ya desde el siglo XVI se rezaba en las letanías lauretanas, ¿no? Refugium peccatorum, refugio de los pecadores, ¿no? Entonces, este lugar de refugio, miren ustedes, no solamente la que te recibe y te tramita el retorno de la iglesia, no, tú te puedes refugiar, él te acoge y te refugia, ¿no? Y en ese refugio es el lugar ideal donde los pecadores pueden alcanzar la gracia de la conversión. Y hay muchas historias de pecadores empedernidos que, yendo a esta imagen específica, comenzaron su proceso de conversión, ¿no? Juan Pablo II, en la homilía que pronunció en 1979 en el santuario de Nuestra Señora de Zapopan, dijo que estos templos donde está María, refugio de los pecadores, son, y acá cito textualmente a Juan Pablo II,
lugares de conversión, de penitencia y de reconciliación con Dios. Ella, en esta vocación, ¿no?, de refugio de los pecadores, decía San Juan Pablo II, despierta en nosotros la esperanza de la enmienda y de la perseverancia del bien. Miren, estas son las dos grandes claves de la conversión, de ser un pecador a ser un seguidor de Cristo. Todos somos pecadores porque tropezamos en esta vida, caemos, nos arrepentimos, volvemos a nuestra madre, pero para aquellos que nosotros sabemos que viven una situación empedernida de pecado y que amamos y que deseamos que se conviertan, tenemos que encomendarla a María, refugio de los pecadores, porque como dice San Juan Pablo II, como decía San Juan Pablo II en el santuario de Zapopan, en ese discurso que pronunció el 30 de enero de 1979 en el primer viaje de un pontífice a México, decía: despierta en nosotros la esperanza de la enmienda y de la perseverancia en el bien, que es la clave de la conversión. Primero, propósito de enmienda, querer enmendarse, querer cambiar, querer transformarse, propósito de enmienda. Y en segundo lugar, el propósito de enmienda no basta si después no hay una perseverancia en el bien. Es decir, me arrepiento, lloro, caigo de rodillas, confieso mis pecados, recibo la absolución, pero recordemos lo que decimos en el acto de contrición: Señor, propongo firmemente nunca más pecar. Y aunque no podamos ser perfectos en esto, cada vez que lo decimos crecemos en este deseo de nunca más pecar, de la perseverancia en el bien. Esta perseverancia en el bien es la que nos mueve a que nosotros seamos capaces de entregarnos de todo corazón al Señor y a la Madre. Y por eso es que no quería dejar de compartir con ustedes este descubrimiento mío, donde yo sé que muchos de ustedes, especialmente los hermanos que están en algunas diócesis en España, en Italia, los que están en Zacatecas, dirán: Alejandro, llegas tarde a la fiesta, porque ya esta vocación la conocíamos hace mucho tiempo. Yo, por supuesto, por las letanías lauretanas conocía la advocación, ¿no?, refugio de los pecadores, pero no sabía de la existencia de la fiesta y de la devoción popularizada, porque creo que en la medida en que podamos popularizarla todavía más, vamos a dar lugar a que más pecadores empedernidos vuelvan a la casa del Padre. Que tengas un buen día.